invito a que todos puedan mutearse para que se pueda dar esto bien y ahí, sin interrupciones. Después vamos a tener un momento de compartir y mientras también yo comparto el mensaje de hoy, ustedes pueden ir escribiendo ahí sus comentarios en el chat. Miren, eso es lo bueno de tener una iglesia online, que uno puede ir comentando un poco la prédica en el chat. Eso no se puede cuando estamos presencialmente. Estaría ahí interrumpiendo ahí a cada rato, pero se debería hacer. Se debería hacer. Es una práctica muy, muy buena ir comentando entre todo lo que se va compartiendo. Así que lo pueden hacer. Si bien no voy a poder leer todo, lo que escriban, pero los demás que están ahí atentos al chat van a poder eh, recibir sus apreciaciones. Está helado, yo tengo frío. No sé cuántos grados hay en Santiago, pero está heladito. Vamos a partir con una oración. Vamos a agradecer a Dios por este día, agradecer porque podemos estar juntos, por toda la gente nueva. A te pío, dice Alexis. Ese es el vocablo que uno ocupa cuando está, ¿verdad?, de pololo. Y como Alexi ya está de pololo, empieza a hablar como bebé. Pero eso es típico del enamoramiento, del estado del enamoramiento, un estado que te vuelve automáticamente estúpido. Pero estúpido en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Eh, Mi hija dice así. Tú dices, pero nunca te han pillado hablando como... como Nunca. sí. Amigo, creo que estás hablando de ti mismo. Si Creo te que me das acabo cuenta, de... trataste de molestar a Alexis, pero él tiene hijos y él habla así con sus hijos, pero, amigo, eso te pasa a ti, Creo ahora. que creo que me está pasando. Creo que, creo que me está pasando. Me vulneré. Me vulneré. Ya, oremos. Oremos y agradezcámosle a Dios por esta hermosa mañana ya. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por esta mañana. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque estamos reunidos de diferentes lugares, sectores, comunas, países, tal vez puede ser. Y estamos acá compartiendo en comunidad, sabiendo, Señor, que nos tenemos los unos a los otros. Y tenemos una comunidad de amor, una comunidad hermanable, de compañerismo, de afecto, de fraternidad, Señor, que está centrada en ti. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra y que también nos interpele, nos cambie también nuestra forma de ver la vida, ver la sociedad, ver el mundo y verte a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos míos. Amén. Bueno, el día de hoy quiero hablar de un tema muy ya contingente. Estamos ya metidos en esto. Todos hemos escuchado, hemos visto en las noticias de los últimos sucesos, de las últimas cosas que han pasado en el mundo. Eh, yo creo que ya todos vieron la noticia el día de ayer, siendo las 10, 9 o 10 de la noche, cuando Estados Unidos interviene en la guerra, envía sus aviones bombarderos a Irán y en definitiva se hace parte del conflicto bélico. Eh, ya es una realidad. El mundo está en guerra, o más bien yo diría la guerra llegó a Occidente, porque nuestros hermanos, ¿verdad?, del Medio Oriente han estado harto tiempo y harto años en guerra. El tema es que nosotros no, desde acá no nos llegan muchas noticias, no nos hemos dado cuenta, pero claro, cuando las cosas, pero esto es típico de la vida, cuando las cosas nos pasan a nosotros o están cerca nuestro, nos damos cuenta de que existe, ¿verdad? Ahora, no porque nosotros no nos enteremos o a veces no nos importe, no quiere decir que no exista la realidad de la guerra en otros países, de las masacres, de la muerte. ¿Cuántos de nosotros hasta hace poco, y me incluyo, hasta hace muy poco nos dimos cuenta de la realidad que había en Gaza, por ejemplo? Que esto no partió hace un mes ni 2 meses, partió hace muchos años atrás. Pero claro, nosotros estábamos desde acá
no nos llegaban muchas noticias, a pesar de las redes sociales, no estábamos tan enterados de lo que pasaba, pero la guerra y el conflicto se empezó a acercar cada vez más y hoy día chocamos con esta realidad de decir, existe un pueblo que está sufriendo, existen niños que están viendo a sus madres morir, eh, padres que han tenido que despedir a sus hijos, personas, niños que han quedado huérfanos, que han tenido que ser expulsados de su ciudad. Todos hemos visto los videos de las redes sociales. El tema es que hoy día nosotros nos damos cuenta, recién hoy nos estamos dando cuenta de esta cruda realidad, que el mundo está en guerra. Eh, yo no sé si ustedes han visto hay un video antiguo que era una propaganda, no me acuerdo si era de alguna, no sé si era de UNICEF o de alguna organización humanitaria, que mostraba una niña viendo la tele y la niña escuchaba las noticias de guerra. Entonces la niña celebraba su cumpleaños, qué sé yo, y jugaba, y la cámara siempre mostraba a esta niña viendo la tele. Pero siempre la tele mostraba las noticias de guerra. La noticia, como que estaba muy lejos. Decía, oh, guerra, guerra. Y a medida que avanza el comercial, la noticia empieza a acercarse cada vez más donde ella vivía. Entonces pasa un año, después el otro cumpleaños ya no están todos los amigos que estaban en el cumpleaños anterior. Y en el cumpleaños siguiente ya no hay casi nadie, está su pura familia. Y en el último cumpleaños ya no está su casa, porque está destrozada. Llegó, la guerra llegó a donde ella vive. Y es un poco de concientizar de que no estamos lejos de las realidades que las realidades lejanas. No estamos lejos. Estamos lejos de que algún momento nos pueda tocar a nosotros. No estamos lejos de lo que otros hermanos, que otra gente del planeta está viviendo. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿cuál es nuestra lectura? ¿Qué hacemos nosotros frente a eso? Eh, ¿Qué proponer frente a la catástrofe? ¿Qué proponer frente al dolor? Hoy día mi predicación, amigos míos, no tiene que ver y nunca va a tener que ver con apoyar un bando, políticamente hablando. La guerra no es... eh, siempre se dice, ¿quién gana en la guerra, verdad? Nadie gana en la guerra. Eh, no hay un ganador. La humanidad pierde. Eh, puede que ganen los estados de alguna forma, ¿verdad? Mira, ahí mandaron la... Uy, gracias. Mira, ¿viste? Eso es lo bueno de tener el chat ahí. Ahí Aline mandó el link de YouTube donde está ese reclame ese comercial que yo le hablo, ¿verdad? De concientizar sobre la guerra. Guárdenlo, no lo vean ahora. No lo van a ver ahora, pero guárdenlo y después lo ven después de la reunión. Pero ¿cómo nosotros entender y cómo nosotros educarnos frente a la situación bélica que estamos viviendo? ¿Cómo nosotros mirar la guerra desde nuestra fe cristiana, desde nuestra comunidad llamada la casa? Hace poco, no sé si usted, típico de estos comentarios que salen en las redes sociales que dice, oye, no sé, tu publicación no rescató a nadie, ¿verdad? O el video que compartiste no salvó a nadie. Y claro, tienen mucha razón, ¿no? Lamentablemente no salvó a nadie. Pero la pregunta va más allá y es una pregunta importante. ¿Qué hacer nosotros? Desde la lejanía, desde el lugar donde estamos. ¿Qué hacer frente al dolor? ¿Qué hacer con el dolor mundial? ¿Qué hacer con este acto de Estados Unidos o con el acto de Irán, ¿verdad? ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cómo educarnos frente a eso? ¿Cómo entender eso? La típica pregunta, esa es la típica pregunta que se dio mucho, estuvo muy de moda en los 90, era ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? Fue una pregunta muy de moda que estuvo en los 90, en los 2000, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús frente a eso? Eh, ¿Cuál es el rol del cristianismo, de las iglesias? Porque convengamos en algo, si nosotros somos una iglesia independiente, iglesia a la casa, ¿verdad? Y nuestra independencia nos da muchas libertades, pero somos parte de la iglesia global, del cristianismo, queramos o no, ¿verdad? Queramos desligarnos o no, somos parte de un mensaje cristiano. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cuáles son nuestros aportes frente a eso?
Y mientras yo pensaba esto, se me venía a la mente un relato bíblico que tiene que ver con la forma de Jesús de entender los pleitos, o la forma de Jesús de acercarse hacia el mundo violento, hacia la violencia misma. Quiero que vayamos todos y puedan abrir sus Biblias en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10. Y en Lucas capítulo 10, si bien hay muchos versículos, muchas partes de la Biblia que nos hablan de cómo Jesús, ¿verdad?, enfrenta, o cómo Jesús, cuál es su perspectiva frente a los conflictos. Esta es una de ellas, ¿verdad? ¿Lo tienen? Lucas capítulo 10. Pueden abrir sus Biblias. Dice así, vamos a leer desde el versículo. Dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. O sea, el Señor Jesús, ¿qué hizo? Reunió a 70 personas. A 70. Hay otras versiones, otras partes del Evangelio que dicen 72, pero en esta versión se dice 70, ¿ya? Y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. O sea, ¿qué hace Jesús? Toma un grupo de amigos, su iglesia, puede ser. Recordemos que la palabra iglesia nosotros le damos una connotación como sacra, ¿verdad? Porque entendemos la iglesia desde nuestra perspectiva, pero iglesia tiene que ver con los llamados, ¿verdad? De afuera. Es la asamblea, es un grupo de personas. Eso es la iglesia, un grupo de personas, los que son llamados desde afuera. Entonces, este grupo que Jesús llama, que podríamos decir su iglesia, ¿verdad? Los envía de dos en dos a las ciudades. Y les decía, la mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el versículo 3 dice, id, vayan. He aquí, yo los envío como corderos en medio de lobos. O sea, los envío a lugares hostiles. Jesús de alguna forma dice, lo estoy enviando a un lugar donde existe alta probabilidad de que nos salgan con vida. Un cordero en medio de lobo, en menos de un minuto está muerto, ¿verdad? Entonces Jesús de alguna forma está misionando, está comisionando, está enviando a su iglesia, a su grupo, a los que han creído en su mensaje, a un lugar hostil, a tiempos hostiles, como diría aquella película de Tarantino, a tiempos violentos, ¿verdad? Tiempos de guerra, podría llamarse, si hacemos una lectura, ¿verdad? Tiempos de conflicto, tiempos de pleito, tiempos de enemistades, tiempos donde se rompen los vínculos, se rompen los lazos, tiempo, como dice, el tiempo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En los proverbios dice tiempo de abrazar y tiempo de no abrazar, tiempo de guerra y tiempo de paz, ¿verdad? Entonces Jesús de alguna forma le dice a sus discípulos, yo lo estoy enviando a tiempos complejos, a tiempos difíciles, a tiempos muy parecidos a los que estamos viviendo el día de hoy. Los sudamericanos estamos un poquito salvados, ¿verdad? Porque no sé si ustedes han visto esa imagen que ha salido últimamente, el alcance de los misiles, de las bombas nucleares, justo no llegan a Sudamérica, justo no llegan a Chile ni como a la parte de Argentina. Estamos salvados de alguna forma. Pero hasta cierto tiempo no vamos a estar salvos. Si todo continúa así. Entonces Jesús le dice, los envío como corderos en medio de lobos. Y el versículo 4 dice, no lleven bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. O sea, Jesús los manda apresuradamente. No hay tiempo de llevar nada, no hay tiempo de acumular, no hay tiempo de invertir, ¿verdad?
no hay tiempo de sacar ganancias, no hay tiempo de sacar réditos, ¿verdad? De lucrar, no hay tiempo de sacar un beneficio de esto, no hay tiempo. Por eso Jesús de alguna forma lo manda rápido. No hay tiempo de un beneficio personal, un beneficio propio. Los tiempos están violentos. El mundo los envía a un mundo violento, a lugares violentos, por lo tanto no hay tiempo de sacar provecho propio de la violencia. Bueno, ustedes saben que las grandes naciones, eh, con una guerra, hay naciones que lo pierden todo y hay otras naciones que ganan mucho en tiempos de guerra. Entonces hay mucha gente que en tiempos de conflicto se benefician. No sé si ustedes, la otra vez hablé de esta película, no sé si ustedes vieron la película La lista de Schindler. Oscar Schindler, ¿qué hace? Él se beneficia con la guerra, porque le vende utensilios de guerra a los nazis, se beneficia. Y esto es muy común. En las guerras siempre hay estados o empresas o poderosos que se benefician. Ya, pero aquí estoy hablando a nivel macro. Yo creo que ninguno de acá es dueño de una empresa que le venda al Estado a gran escala, no creo que dentro de la comunidad haya algún multimillonario, alguien que tenga alianzas con, ¿verdad?, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ni de Israel, no creo. No creo que haya algunos de ellos, ¿verdad? Pero el fondo es el mismo. En tiempos violentos, me descubrieron, dice Walter, vendiéndole armas a los rusos. En tiempos violentos, cuando las situaciones se salen de control, cuando se pierde la paz, siempre hay personas, siempre que se benefician de ese conflicto. Y ahí es donde nace un poco, se revela el corazón del hombre, ¿verdad? O el corazón de muchos, que en los tiempos más difíciles, en los tiempos de amargura, de dolor, hay personas que se benefician de eso. Se benefician en crear una dependencia, ¿verdad?, irrestricta de alguien hacia ellos, se benefician, ¿verdad?, para después, al futuro, sacar en cara y decir, mira todo lo que hice por ti cuando tú estabas mal, ¿verdad? Mira todo lo que yo te cuidé, te acompañé cuando tú estabas mal, ¿verdad? Es un poco el as bajo la manga para después tirarlo a la mesa y decir, yo estuve ahí, ¿verdad? En los tiempos difíciles, en los tiempos violentos, hay personas que se benefician de eso. Bueno, volvamos a la Biblia. Entonces, en el versículo 4 Jesús dice, no lleven bolsa, alforja ni calzado, e incluso no saluden a nadie. ¿Ya? Ahora, no saluden a nadie, no tiene que ver con una indolencia o una falta de educación, sino que Jesús los manda tan urgentemente a cumplir una misión, a cumplir un objetivo, que no hay tiempo, ¿verdad? No hay tiempo que perder. Por eso aquí el relato, el evangelista lo exagera y dice, ni siquiera saluden a nadie. Es para exagerar y ponerle fuerza, ¿verdad?, a la misión que Jesús está encomendando a sus discípulos. Bueno, sigamos. Versículo 5. Y en cualquier casa donde entres, primeramente digan, paz sea a esta casa. Y eso yo creo que ustedes lo subrayan. Este es el versículo central de este relato. Versículo 5. En cualquier casa donde entren, primeramente digan, paz sea a esta casa. El primer fruto de aquel o de quienes han recibido el mensaje de Jesús y lo han entendido, es que todo lo que ellos hagan, todo lo que ellos propongan y todo lo que ellos prediquen, tiene que dar como fruto la paz. La paz. El Evangelio va a crecer, el Evangelio va a dar frutos, va a echar raíces, siempre y cuando aquel que lo predique, aquel que lo comparta, ¿verdad?, sea un trabajador de la paz, sea un
reconciliador, sea un mediador, sea alguien que trabaje activamente para resolver los conflictos. Ese es el fruto del Evangelio. Vean acá que aquí Jesús nos dice, digan primeramente, ¿verdad? Bendición sea esta casa, porque a lo mejor Jesús podría haber dicho eso. Cuando lleguen a un lugar, diga que la bendición de Dios esté en esta casa. No es así. Jesús no le dice a sus discípulos cuando lleguen a una casa, digan, arrepiéntanse. No digan, bautícense, ¿verdad? En el relato que estamos viendo, porque a lo mejor hay otro relato en la Biblia de algún experimentado acá me decía, ay, pero en otras ocasiones Jesús ha dicho eso. Bueno, en este relato que estamos leyendo, el primer fruto del Evangelio es que donde se vive el Evangelio, donde se predica el Evangelio, donde se vive a Jesús, hay paz. Paz en medio del conflicto bélicos, paz en medio de la destrucción, paz en medio del uso de armas nucleares, del beneficio propio de los estados. La iglesia tiene que ser, y nosotros que somos parte de esta iglesia, de los 70, si podríamos decir, que Jesús envía, tenemos que ser trabajadores de la paz. Trabajadores, ¿verdad?, en medio del caos. Bueno, ¿cómo se hace esto? Y esa es la gran pregunta. Porque decir hoy por la paz es muy fácil. Es una palabra muy bonita. Está como para un eslogan, ¿verdad? Iglesia a la casa. Una iglesia de paz. Pero como se dice por ahí, el papel aguanta mucho, ¿verdad? La prédica aguanta mucho, ¿verdad? El título aguanta mucho. ¿Cuáles son las acciones concretas que nosotros, como iglesia o como cristianos, deberíamos hacer frente a los conflictos, ¿verdad? Como se dice ahí, otras cosas con guitarra, pues sí. Porque es muy bueno que tú hables de paz, y ¿verdad? Y yo a lo mejor podría haberme vestido de blanco y acá. O, ¿verdad? O podríamos poner de fondo la canción ¿cómo se llama este gallo? El Diego, ¿cómo se llama? Diego Urrutia, ¿no? Que dice, eh, Diego Torres. pintase la cara. Diego Diego Torres. Torres, es color esperanza. Y todos abrazando. Pensar en el futuro con el corazón. Y después nos vamos para la casa, ¿verdad? Y trajimos la paz mundial a ¿verdad? Resolvimos los conflictos. Pero la paz se trabaja, conmigo. No se canta simplemente. Yo también, así como la hermana Pamela, yo tengo un conflicto un poco con esa canción de que se juntaron todos los artistas, los más connotados, se juntaron. De hecho, hay un documental de la canción We Are the World. ¿Lo han visto? Está en Netflix, es muy bueno. Es un documental que habla de cómo Michael Jackson y este otro gallo juntaron a todos los grandes exponentes de la música y pudieron componer una canción que ayudaba a la situación en África, si no me equivoco. ¿Verdad? Entonces todos cantaban con sus micrófonos, ¿verdad? Avaluados en millones de dólares, en sus estudios carísimos, ¿verdad? Con sus prendas caras, y todos cantaban We Are the World, para hacer conciencia a este mundo de que necesitamos la paz y a los niños también, ¿verdad? Pero una canción, nuevamente, amigos míos, si bien puede ayudarnos a concientizar, una canción es difícil, ¿verdad? Que por sí sola cambie el mundo. Que por sí sola cambie el mundo. Lo que transforma el conflicto en paz son los pequeños gestos. Ni siquiera estoy hablando de grandes gestos, porque si yo dijera los grandes gestos o las grandes actuaciones cambian el mundo dependería solamente de las decisiones de un presidente, las decisiones de un senado, las decisiones de un congreso. Y nosotros no. Hay otro problema también, yo también tengo un problema con otras frases que nosotros siempre como que respaldamos, ¿verdad? Y yo en algún momento también la he dicho. No sé si te han dicho esta frase que dice así: no, si el problema es el sistema, ¿verdad? El sistema es el problema.
y en mi juventud, ¿verdad? Media anárquica, era como el sistema, el problema del sistema. Claro, pero la sociedad y el sistema es conformada por el body, ¿verdad? Es conformada por todos nosotros. Por eso Jesús entendía, y creo yo, que los cambios y las grandes transformaciones sociales vienen de pequeños gestos que hacemos cada uno de nosotros al trabajar por la paz, al trabajar, ¿verdad?, por mediar, a tener un lenguaje de paz, a tener un lenguaje eh, no violento. Y en esto, y aquí yo me quiero detener un poco. Nosotros en la iglesia, bueno, hace poco escribí una reflexión de esto y dije, bueno, la voy a compartir con mi iglesia, para que mi iglesia me escuche. Eh, el lenguaje cristiano es un lenguaje muy bélico, bélico de la palabra militar, ¿verdad? De guerra. El lenguaje cristiano, sutilmente, amigos míos, es un lenguaje muy bélico. Nosotros, por ejemplo, en las escuelas dominicales, y no sé si a usted le ha pasado esto, o cuando fueron a una escuela dominical, nos hablaban de las épicas y las grandes historias del Antiguo Testamento. A mí me encantaban las historias del Antiguo Testamento, porque me las imaginaba, ¿verdad? Pero eso fue permeando un poco mi forma de entender el mundo y mi forma de entender la fe. De niño, nosotros, mira, yo no quiero creer que de mala forma, porque no quiero creer que un profesor de la escuela dominical me haya enseñado para crear odio en mí, no lo creo. Pero sí creo que nuestras formas muchas veces alimentaron nuestro concepto bélico de la fe. Por ejemplo, la épica lucha entre David y Goliat, ¿verdad? Que se presenta al gran Dios de David derrotando a Goliat, el Dios cristiano derrotando al paganismo, y el Dios fuerte que nunca va a dejar que sus hijos sean vencidos. Entonces, ese lenguaje, esa narrativa violenta, se fue quedando poco a poco, o se va quedando poco a poco en nuestro subconsciente, y va formando una realidad en nosotros. Un lenguaje y una narrativa constante forma una realidad en nuestra manera de entender el mundo. Entonces, los niños de nuestras iglesias crecen y se alimentan sutilmente con estos lenguajes, con el lenguaje de la guerra, con el lenguaje de que es Dios contra los dioses paganos, que es el hombre que tiene fe contra el ateo, el cristiano versus el musulmán, muchas veces, ¿verdad? Entonces, y nosotros invitamos a nuestros niños a colorear esos relatos, y que son relatos de asesinatos, que son relatos violentos, que son relatos donde se derrama sangre. Y como nuestra fe cristiana y nuestra Biblia está llena de estos relatos, nosotros tenemos que enseñarle al niño que Dios actúa en medio de la violencia, ¿o no? ¿Le ha pasado? Dios actúa en medio de la violencia. Esteban dice, es profesor de enseñanza básica, y me imagino que él también entiende todo lo que significa una narrativa hacia el niño, ¿verdad? O hacia la forma que el niño va entendiendo el mundo. Entonces, cuando el niño se acerca a la comunidad cristiana, se va acercando y se va alimentando de estos relatos violentos. Dios es un Dios guerrero. Dios es un Dios, es el rey de los ejércitos. Es el que saca a su pueblo a conquistar a otro, y esa conquista demuestra lo poderoso que es nuestro Dios. El asesinato, amigos míos, aunque ustedes no lo crean, está sutilmente y subliminalmente impregnado en nuestra mente, porque lo hemos aceptado, porque son enseñanzas bíblicas. Lo hemos aceptado porque aparecen en nuestra Biblia, porque David asesinó a Goliat, porque Sansón asesinó a más de 100 filisteos, porque los jueces a filo de espada asesinaban a todo aquel que no adorara a Dios, porque el gran Elías hizo que Dios
bajara con fuego y quemara a todos los paganos. Nuestra Biblia está llena de relatos violentos y esos relatos van alimentando nuestra concepción de Dios. Es una realidad. Ahora, el gran dilema es, Josué, pero aparece en nuestra Biblia. Si es el gran problema, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué está proponiendo? ¿Está proponiendo que saquemos el Antiguo Testamento? No, no, no. Dios me libre de eso, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos frente a este relato? De nuevo, porque hoy día cuando se nos presenta un conflicto bélico o un conflicto asociado a Israel, por ejemplo, que es Israel, pueblo de Dios, tal vez no miramos con tan malos ojos las acciones del pueblo de Israel o de Israel, o tal vez no miramos con tan malos ojos la destrucción de una nación pagana o una nación que no adora a Dios, sino que a Alá, ¿verdad? Tal vez los musulmanes son semejanza a los filisteos del Antiguo Testamento. Y por eso la muerte de un musulmán hoy día no nos escandaliza tanto. Porque nuestra Biblia está llena de muertes de los paganos del Antiguo Testamento. Hay un problema. Y el gran problema, amigo, es que los triunfos del Antiguo Testamento, y quiero ser bien categórico en esto y lo voy a explicar, los triunfos del Antiguo Testamento no son los triunfos de la iglesia. Dios triunfando en el Antiguo Testamento no es Dios triunfando en el pueblo cristiano. No es así. ¿Saben por qué? Y aquí es donde, y esta es la propuesta cristiana, aquí es donde resolvemos toda esta paradoja, ¿verdad? Todo este enredo, porque está en nuestra Biblia. Y creo que lo dije en las mesas en algún momento. ¿Cómo se resuelve todo esto? ¿O cómo Dios se revela hacia el cristianismo, hacia el hombre, frente a toda esta violencia? En Jesús. En Jesús. Sin Jesús en la historia, nosotros nos convertiríamos y a lo mejor justificaríamos toda acción violenta. Sin Jesús en la historia. Por eso era necesario que Dios tomara parte de la historia y se revelara al hombre. Y en su revelación última y final, dijera al mundo, ámense los unos a los otros. Y en su revelación final, dijera, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Por lo tanto, sean uno. Entonces, por eso es fundamental, amigos míos, en nuestra fe cristiana, Jesús. Por eso a Jesús no se le puede sacar en ningún momento de la ecuación, en ningún momento. Porque cuando nosotros quitamos a Jesús de la ecuación, nos convertimos en una religión violenta, que avala la violencia, que justifica el asesinato, que justifica el dolor, que justifica la sangre, ¿verdad? Que glorificamos la sangre, porque se nos ha enseñado que a través de la sangre somos puros. Todo esto es un lenguaje antiguo. Es un lenguaje antiguo que nosotros tenemos que aprender a reeducar. Por eso Jesús, amigos míos, presenta a un Dios bondadoso. Por eso que cuando sus discípulos le preguntan, ¿cómo es Dios? Dios es como un padre que abraza a sus hijos, tanto al que se va como al que se queda. Por eso que cuando la gente le dice, enséñanos al Padre, ayúdanos a entender a Dios, Jesús le presenta a un Dios que es un buen pastor, que va a buscar a su oveja perdida, ¿verdad? Y la trae de regreso, tiernamente, no bélicamente, no a través de la guerra, no a través del dolor. Por eso a nosotros nos encanta esta frase, nos encanta, y yo creo que muchos la hemos dicho, yo la he dicho, nos encanta esta. Dios llama también con dolor. ¿Por qué? Porque estamos alimentados de esta narrativa del sufrimiento.
Estamos alimentados de esta narrativa, ¿verdad?, de encontrar a Dios. Yo creo, y creo que nosotros podemos encontrar a Dios en medio de los dolores de la vida. Sí, claro. Dios se hace incluso más presente, creo yo, y es donde más esfuerzo tenemos que encontrar a Dios con los dolores de la vida. Pero es otra cosa. Eso es otro ámbito de la vida. No es cómo Dios se relaciona con el mundo. Por eso, amigos míos, decir que Dios está actuando a través de las acciones de Estados Unidos, a través de las acciones de Israel o a través de las acciones de Irán, es casarnos con el Dios guerrero, es casarnos con el Dios de los ejércitos y nunca con el Dios de Jesús. Porque el Dios de Jesús no actúa a través de la violencia. El Dios de Jesús, díganme una parábola donde Jesús enseña a Dios a través de un acto violento. No hay ninguna. Todas las parábolas de Jesús son parábolas que invitan a la alegría. Que invitan a la alegría. Cuando Jesús, en la parábola del hijo pródigo, cuando el padre recibe a sus dos hijos, ¿qué es lo primero que hace? Vamos a hacer un banquete. Cuando el pastor encuentra la oveja perdida, ¿qué hace? Llama a todos sus amigos y se alegran porque encontró la oveja. Cuando la mujer que había perdido la moneda tan valiosa la encuentra, ¿qué hace? Llama a todos sus vecinos para que se alegren con ella porque había encontrado lo que se había perdido. Por eso que el reino, amigos míos, es un reino de paz. El reino de Jesús es un reino de paz y de justicia. Quiero que todos, si me pueden acompañar al libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 yo creo que todos lo sabemos, porque el año pasado o antes pasado tuvimos unas mesas completas hablando acerca de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 5. Dice así. Capítulo 5, versículo 9, perdón, disculpe. Capítulo 5, versículo 9. Dice así. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La Reina Valera creo que se ahorró una palabra, porque esto aparece en nuestra Reina Valera o la NBI. Creo yo que el traductor de la Reina Valera, Mateo capítulo 5, versículo 9, Cari, estaba apurado ese día y dijo, voy a poner los pacificadores. Gran error. ¿Por qué? Porque para nosotros la palabra pacificador es alguien, ¿verdad?, que anda relax por la vida, o este un pacificador. Alguien que anda, ¿verdad?, medio hippie, ¿verdad? No predicando la paz, one love, ¿verdad? La palabra pacificador en el relato griego usa la palabra eireno poios. Así lo voy a poner. Eireno poios. Ahí lo envié al chat. Esa es la palabra que aparece en los manuscritos griegos, cuando Dios hace alusión a pacificador. Pero Ireno, poios, está compuesta por dos palabras. Ireneo, que significa paz, de ahí viene el nombre Irene, no sé si hay alguna Irene acá, pero significa paz. Y poios, que significa creador, hacedor o artesano. Por lo tanto, la palabra pacificador, ahí la mandé al chat, debería haberse traducido como bienaventurado aquel que es creador de la paz, o que es hacedor de la paz, o es un artesano de la paz. La palabra poíos es la raíz de la palabra poeta, y poeta es creador, es alguien que crea, ¿verdad?
Entonces, acá tiene una acción activa del verbo. Es alguien que activamente trabaja, crea, es un artesano de la paz. No es alguien, de nuevo, no es alguien que crea una canción, ¿verdad? Y que esa canción, no, es alguien que día a día está trabajando y es un artesano, es un creador, es un trabajador, es un forjador de la paz. Y ese forjador de la paz, ese artesano de la paz, ¿saben cómo será llamado? Como hijo. Y aquí me llama mucho la atención, porque nosotros los cristianos somos muy buenos para sesgar a la gente. Yo he tenido esta discusión con mucha gente y muchos teólogos de Facebook, ¿verdad? Y de Instagram, que dicen, no todos somos hijos de Dios. Hay creación de Dios e hijos de Dios, porque el hijo de Dios es aquel que lo ha recibido en su corazón. Pero yo digo, bueno, según Mateo 5, versículo 9, el hijo de Dios, sencilla y únicamente es aquella persona que trabaja por la paz. No lo sesga en si es que decide si es alguien que es cristiano o no, si es alguien que va a la iglesia o no, si es alguien que recibió al Señor como su Salvador, si es que pidió perdón por todos sus pecados, si es que alguien que está ofrendando, está diezmando, está congregándose, no. Jesús dice, aquel que es un artesano de la paz, que es un trabajador de paz, que activamente está consciente de que tiene que crear paz, ese es el llamado Hijo de Dios. Y ahí es donde se le bajan muchos argumentos a muchos de los defensores, ¿verdad? Del orden de la salvación. Si tú eres un trabajador de la paz, si tú activamente estás trabajando para resolver los conflictos en tu familia, con tus amigos, en tu iglesia y en tu sociedad, eres digno de ser llamado hijo de Dios. Hijo de Dios. Por eso, amigos míos, y con esto ya quiero ir terminando, en los tiempos violentos de este mundo, lo que menos se necesita, ¿verdad?, es justificación a la violencia. Y lo más triste es que hay muchos que justifican bíblicamente y teológicamente las acciones de un Estado sobre otro. La versión Dios habla hoy lo dice. Ah, muy bien. Dice, dichosos los que trabajan por la paz. Ese traductor hizo la tarea. El que tradujo la versión Dios habla hoy. Por eso, amigos míos, y con esto quiero terminar. Con esto quiero terminar. Justificar cuando hay muerte de por medio, cuando hay muerte de por medio, cuando personas pierden vidas, no hay ninguna justificación bíblica y teológica para eso. Ninguna. Ninguna. No hay ninguna justificación bíblica hacia el asesinato. No hay ninguna justificación bíblica hacia el dañar a otro. No hay ninguna. Porque el Dios de Jesús es el Dios de paz, de amor. Porque el Evangelio pone a las personas por sobre cualquier nación, por sobre cualquier respaldo bíblico o teológico. No hay nada que respalde la masacre. No hay nada que respalde las acciones violentas. No hay nada. Esto estoy hablándolo a nivel macro, a nivel Estado, país. ¿Ya? Pero si yo lo llevo a la vida misma, no hay nada que respalde tu violencia frente a otro. Ni siquiera por el celo a la palabra. Ni siquiera por el celo, ¿verdad?, a la sana doctrina. El camino del Evangelio es un camino de paz. El camino del Evangelio es un camino de reconciliación, de amor. Por eso, amigos míos, tenemos que desmilitarizar nuestro lenguaje. Por eso invito también aquí a nuestra familia de música a también reflexionar
y yo sé que lo hacen muy bien los chicos. Pero siempre es para mejorar. Reflexionar las letras que cantamos, por ejemplo. Reflexionar en el Dios que cantamos. Reflexionar. A mí me encantan, por ejemplo, a mí me gustaba mucho, porque me gusta y a lo mejor esa canción, Jehová mi guerrero, ¿verdad? Cuentan de un Dios que hace maravillas, me encanta. Crecí con esas canciones, pero hoy día la realidad y el dolor del mundo me invita a cambiar mi lenguaje, a hacerle ver al mundo, a hacerle ver a la sociedad que Dios no es guerrero, que Dios es amor, que Dios es compasión. Jesús era profeta de la paz, profeta de la compasión. Daba signos de paz al mundo, signos de amor al mundo. Por eso la iglesia no puede ser menos que eso. La iglesia tiene que ser una luz de paz en medio de los tiempos más oscuros. Y por eso, amigos míos, la iglesia no puede guardar silencio frente a la masacre, porque el silencio es cómplice de la violencia. Por el que el silencio es cómplice de los actos violentos de otras personas. En todo sentido, a nivel mundial de guerras, como cuando tú también ves y ves la violencia en tu familia, ves la violencia en el lugar donde vives, ves la violencia en tu trabajo, ves la violencia en la gente que te rodea. No podemos guardar silencio cuando este mundo, en verdad, se está yendo al caos. La iglesia tiene que ser esa luz de paz, trabajar por la paz. Y para trabajar por la paz tenemos que renovar nuestro lenguaje, nuestra narrativa, nuestra forma de entender y predicar a Dios. Dios no es un Dios guerrero. Dios no es un Dios que tiene espada. Es un Dios de manos humanas, las manos de Jesús que abrazaron. Dios no viene con la espada desenvainada, ¿verdad?, a degollar a los paganos. Ese es el Dios de los judíos del Antiguo Testamento. Dejémoslo ahí. El Dios de Jesús es un Dios que, estando en la cruz, le pide a su Padre que nos perdone. Que, estando en el dolor de mayor aflicción, mira al mundo que lo está matando. Padre, perdónalo. Es el Dios que le pide en una oración: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Jesús fue un predicador y un profeta de la paz. La iglesia no puede ser menos que eso. No puede ser menos que eso. Nuestros lenguajes tienen que ser lenguajes de amor. Y eso se construye en esta iglesia, amigos míos. Por eso que a nosotros, con las predicaciones de la Ana Paula, con las predicaciones de Santiago, fomentamos, ¿qué cosa? Las relaciones saludables. Las relaciones saludables. Porque si tengo algo contra mi hermano, tengo que ir y resolverlo. Porque si yo sé conscientemente que me equivoqué con mi hermano, tengo que ir y pedirle perdón. Ese es el que trabaja por la paz, el que se desacomoda. Porque si sé que mi hermano me hizo algo y estoy viendo que a lo mejor él no se acerca, y yo voy a decirle: mira, esto pasa, resolver los conflictos. Por eso en esta iglesia, amigos, los cagüines no entran. Por eso en esta iglesia, ¿verdad?, hablar mal del otro no cabe. Por eso en esta iglesia, ¿verdad?, no nos vale de nada que todos hayamos cursado 5 años de teología en un seminario si no nos sabemos relacionar, si no nos sabemos amar, si no nos sabemos abrazar, si no sabemos resolver nuestros conflictos. De nada sirve ser una iglesia de la sana doctrina o teológicamente sólida si en medio de nosotros no hay paz. Si en medio de nosotros no hay paz. Les dejo, y termino con eso, les dejo el versículo. Bienaventurados, Mateo 5:9. Aquel artesano de la paz, creador de la paz, que con sus manos construye paz. Ese es el artesano. Da la paz hacia el otro. Oremos, amigos míos, oremos, y cuando terminemos quiero solamente 3 personas, tres personas que puedan abrir su micrófono y vamos a comentar un poquitito este sermón. Oremos. Gracias, Padre, te doy por tu amor. Gracias, Señor, porque
Tu mensaje, Señor, es un mensaje claro. Compasión, amor, perdón, Señor. Los triunfos, Señor, de los grandes reyes del Antiguo Testamento, las conquistas de Moisés, la tierra prometida de Josué, Señor, son historia de un pueblo. La historia nuestra, Señor, es tu historia, la historia de Jesús. ¿Podemos encontrarte en el Antiguo Testamento? Claro que sí, Señor. Pero a través de Jesús.